Yo soy director de teatro y cine, pero principalmente de teatro, y trabajo con actores no profesionales hace tiempo. Y mi trabajo tiene parte documental, pero también tiene parte de ficción, que es decir, que creo ficciones con actores no profesionales, con elementos de sus vidas, pero con cosas que nunca sucedieron también. Entonces trabajo también con relación a las visiones que tienen sobre el futuro y no solo sobre el pasado, digamos. No es un documento solo de lo que pasó, sino de lo que podría pasar de alguna manera. Y bueno, y ahí yo trabajo con un proyecto que se llama La Velocidad de la Luz hace unos 10 años, que creo con personas mayores y que creé en diferentes países. Arrancó acá en Buenos Aires, en la Villa 31, y después siguió en Alemania, en Japón, en Suiza, en Wow. España y ahora en Chile lo estoy montando. ¿Cómo es la experiencia trabajando con gente que no está profesionalizada en la actuación? Sí, Yo empecé a trabajar con actores. A ver, por un lado siento que es muy difícil representar hoy en día al otro, ¿no? Como políticamente hablando, es decir, yo puedo representar a un negro, por ejemplo, una persona de afro. eh, ¿Tengo derecho a eso o no? O sea, eso es una primera pregunta que me parece que ya en este momento es. ¿Puedo representar a un indígena wichi, por ejemplo? ¿Me puedo disfrazar de, o puedo o no? ¿Debo o no debo? Esa es una primera pregunta. Y por otro lado, me interesaba, más allá de esto, que es una pregunta ética, que igual creo que hay a veces que, yo creo que si se explicita mucho que soy otro, creo que es posible representar a otro. Es decir, si exacerbo mi diferencia con el otro y represento a otro, creo que se puede, pero si no, creo que es conflictivo, digamos. Bueno, y por otro lado, me interesaba mucho porque a mí me interesa no solamente el actor no profesional como un actor, sino que también es un creador. Yo investigo, hablamos, creamos juntos los personajes, pensamos en cómo contar esa historia. Y bueno, y hay algo de esa narración en primera persona o de esa ficción hecha por una persona real que yo creo que lo hace distinto y hace el proceso de distinto. Yo no es que escribo un libreto y después ellos lo actúan, sino que por ahí trabajamos mucho, después yo escribo un libreto y después lo actúan, digamos, pero ese libreto tiene algunos elementos documentales, otros ficcionales, pero que nacen de ese proceso compartido, digamos. Los actores no profesionales terminan actuando muy bien y tienen una estructura de guión clásica, como si fuera una película. De hecho, en Japón hicimos una película, un largometraje, se los El puedo mandar, que de, el de no, no, sí, 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 justo ese. escribimos algo. Sí, y justo actúan muy bien, o sea, como que, y no te das cuenta que no son profesionales, no sabes. Entonces, es como que yo trabajo mucho con ficción también. Entonces, al final, los no profesionales terminan haciendo un trabajo profesional, entre comillas. Pero lo que cambia un poco es el proceso. Pero también puede cambiar ese proceso si ustedes trabajan con 5 amigos y dicen vamos a trabajar sobre nuestras problemáticas personales y en base a eso hacen un proceso documental y con eso crean una ficción, ¿entendés? Eso sería también un proceso documental. Y después abren la velocidad de la luz, hay dos partes en el proyecto este con las personas mayores. Una primera parte que es documental y una segunda parte que es ficción. Entonces, en la primera parte vos vas a las casas de las personas mayores y ahí el público, imagínate que vas a una casa, ¿no? Vas a un punto de encuentro en Chile, lo estoy haciendo el proyecto ahora. Se encuentran 100 personas, espectadores en una plaza. De ahí 5 personas mayores le dicen, che, ustedes 20 vienen conmigo. Y 20 espectadores se van con un viejo caminando por las calles sin saber a dónde van. Y eso pasa con 5 grupos, o sea, 5 viejos se van a caminar por las calles con 20 espectadores, no saben a dónde van. Bueno, esos 5 grupos van a 5 casas diferentes. Entran a las casas. En las casas hay otros viejos. Se reúnen alrededor de la casa y ahí les dan, cada viejo tiene una historia que escribió y te dicen, ¿podés leer mi historia? Entonces vos lees la historia en voz alta. Vos, Lucía, decís, no decís Lucía, decís, mi nombre es Joaquín y nací en un pueblo a 50 kilómetros de Santiago de Chile. Entonces vos lees en voz alta la historia del viejo que tenés enfrente. ¿Se entiende? Y cuando el espectador termina de leer, la persona mayor a la cual pertenece esa historia canta una canción, a capela, que se relaciona con esa historia. Después se lee otra historia, así se leen 4 historias por casa. ¿Se entiende? Son historias reales, leídas por los espectadores y canciones cantadas por los protagonistas de las historias. De ahí esos 5 grupos se van en subte
a otro lugar donde se juntan los 5 grupos y todos los actores. Y ahí esos mismos actores que estaban en las casas contando sus historias de vida representan una ficción que escribí yo que se liga a sus vidas.